bosques talados, tierras sepultadas bajo el cemento, ríos que se agotan. El jaguar acecha entre las ramas secas. El puma se oculta de toda mirada, esperando el momento oportuno para emboscar a su presa desprevenida. El ritmo de la naturaleza se ha trastocado, y las criaturas de este lugar luchan día a día para adaptarse a un mundo que cambia demasiado rápido. Gran Chaco, uno de los entornos más extremos de Sudamérica. En los últimos 40 años, más del 20% de su selva ha sido destruida, transformando tierras fértiles en desiertos áridos. ¿Podrá este ecosistema seguir resistiendo ante desafíos cada vez más duros? Antes de adentrarnos en este fascinante viaje, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta conectar con ustedes. Y ahora, bienvenidos al Supervivencia en el corazón del Gran Desierto Verde. El sol abraza el cielo del Gran Chaco. El calor sofocante se eleva desde la tierra resquebrajada, expandiéndose como ondas invisibles que lo devoran todo. Los árboles languidecen bajo el sol implacable. Las escasas ráfagas de viento barren las llanuras polvorientas, arrastrando consigo fragmentos dispersos de un ecosistema que lucha por mantenerse con vida. Esto no es un desierto, pero los desafíos que impone la naturaleza no son distintos a los de una tierra condenada. El jaguar, el señor de la selva, acecha desde la espesura baja, observando en silencio a su presa entre la hierba seca y marchita. Su territorio se reduce cada día. El hambre se alarga. La escasez de presas lo acecha tanto como él acecha a su alimento. En las llanuras, los guanacos avanzan en pequeños grupos, buscando los últimos pastizales que aún resisten. Ignoran que un puma se desliza sigiloso entre las sombras. La cacería puede resolverse en cuestión de segundos. Pero un solo error puede transformar al cazador en presa. Todas las criaturas aquí compiten en una carrera por la supervivencia. El Chaco es la prueba suprema de la naturaleza para la perseverancia de sus habitantes. Cada lluvia es un milagro, cada fuente de agua que persiste es un regalo. Pero esos regalos se desvanecen. El ser humano ha cambiado demasiado. ¿Podrá la naturaleza adaptarse a este ritmo? Ubicado en el corazón de Sudamérica, el Gran Chaco se extiende como un océano de bosques y praderas interminables, atravesando Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil. Con una superficie aproximada de 650.000 kilómetros cuadrados, esta región es la segunda más grande después de la cuenca del Amazonas, pero alberga un ecosistema completamente distinto. Aquí no hay ríos caudalosos ni selvas exuberantes. El Gran Chaco es una llanura árida, a veces gélida, a veces abrasadoramente calurosa, pero siempre con una belleza salvaje y cautivadora. La historia geológica del Gran Chaco es el relato de millones de años. Los antiguos ríos arrastraron sedimentos desde los Andes, llenando poco a poco esta inmensa depresión. Con el tiempo,
las capas de tierra y roca dieron forma a una vasta llanura sedimentaria, donde zonas fértiles se entremezclan con tierras áridas y salinas. Es esta diversidad la que ha creado un paisaje natural lleno de contrastes. Los Andes se alzan imponentes al oeste, mientras que el río Paraguay serpentea suavemente al este. El Gran Chaco se extiende entre estos dos mundos opuestos, dando lugar a dos ecosistemas bien diferenciados. Al oeste, el Chaco Alto, o High Chaco, es una región más elevada y árida, donde solo las plantas más resistentes pueden sobrevivir. Más al este, el Chaco Bajo o Low Chaco muestra un rostro diferente, con suelos más bajos y húmedos, creando paisajes vibrantes y llenos de vida. El paisaje aquí es una fusión de diversos ecosistemas. Los bosques secos tropicales, donde los quebrachos se alzan como guerreros desafiando la sequía, dominan gran parte del territorio. Su madera es tan dura que puede desafiar las sierras, y su alto contenido de taninos la convierte en un recurso valioso para la industria del cuero. Entre estos bosques, extensas sabanas se despliegan bajo el sol abrasador, con praderas de hierba alta interrumpidas solo por arbustos dispersos. En algunas zonas más bajas, cerca de ríos y pantanos, los humedales dan paso a un ecosistema completamente distinto, hogar de cientos de especies de aves, anfibios y peces. Una tierra que parece implacable, pero que alberga a miles de criaturas moldeadas por la mano de Dios. Su nombre lo dice todo: Gran Chaco, la tierra de la caza. La vida florece en cada rincón. 3.400 especies de plantas emergen en medio de la aridez, adaptándose al sol abrasador y a los suelos pobres en nutrientes. En el cielo, más de 500 especies de aves despliegan sus alas, salpicando de color el azul infinito. Bandadas de flamencos regresan guiadas por el llamado de la naturaleza, tiñendo el horizonte de tonos vibrantes. La evolución ha dotado al ñandú mayor de patas poderosas, su mejor defensa contra los depredadores, un recordatorio de que, en este mundo, la supervivencia depende de la velocidad y la adaptación. En tierra firme, más de 150 especies de mamíferos luchan cada día por su existencia. El capibara, el roedor más grande del mundo, nada plácidamente en los ríos, confiando en la fuerza del grupo para mantenerse a salvo. Pero no solo las aves y los mamíferos reinan en esta tierra. El Gran Chaco también es hogar de más de 220 especies de reptiles y anfibios, criaturas silenciosas pero letales, algunas tan venenosas como la víbora. Un mundo hostil, pero rebosante de vida, donde la ley de la supervivencia es absoluta, y cada especie juega un papel crucial en el gran tapiz de la naturaleza. Las sabanas, una llanura árida que se extiende hasta el horizonte. Aquí, los vientos abrasadores soplan con fuerza, llevando consigo el aliento de la tierra reseca y la hierba calcinada. El suelo resquebrajado anhela cada gota de lluvia, escasa y preciosa. En el Chaco, las temperaturas pueden alcanzar los 45 grados Celsius, pero algunas criaturas han desarrollado estrategias asombrosas para sobrevivir. ¿Puedes adivinar cómo lo logran? En los extensos campos, la hierba alta se mece con el ritmo del viento. Entre ella, arbustos dispersos rompen la monotonía del paisaje. Algunas especies de árboles resistentes, como el quebracho, se alzan con su madera dura e impenetrable, símbolo de perseverancia. Estos árboles brindan sombra y refugio a los ciervos, que encuentran en ellos un santuario seguro. Las manadas avanzan con cautela por la pradera seca. Saben que en la sombra de los matorrales los depredadores acechan. A pesar de la aridez, la biodiversidad de las sabanas del Gran Chaco es asombrosa. Este es el hábitat ideal para el puma. Con abundantes presas como ciervos, pecaríes y roedores de gran tamaño, este gran felino tiene todo lo necesario para prosperar.
Su presencia es clave para el equilibrio ecológico, regulando la población de herbívoros y preservando la diversidad del ecosistema. Desde hace miles de años, tribus indígenas han habitado estas tierras, cazando y recolectando en un entorno implacable. Aprendieron a leer los signos de la naturaleza, a encontrar agua y alimento en los momentos más difíciles. Sus huellas permanecen en los sitios arqueológicos dispersos por la región, testigos de la adaptación y resistencia del ser humano ante la dureza de la naturaleza. La luz del amanecer baña las praderas del Gran Chaco. La niebla aún flota sobre la vasta llanura, ocultando el horizonte. Una mañana tranquila. Pero la tranquilidad no significa seguridad. Una sombra se desliza entre los arbustos bajos. Sus pasos son ligeros, su cuerpo pegado al suelo, fusionándose con la hierba dorada. Un movimiento casi invisible. Puma, un cazador silencioso. El puma no es el depredador más fuerte de Sudamérica, pero sí el más astuto. A diferencia del jaguar, el cazador de la selva, el puma elige las sabanas y los bosques abiertos como su dominio. Evita la densa jungla donde el jaguar reina con supremacía absoluta. En Sudamérica, donde hay jaguares, no hay pumas. No porque sea más débil, sino porque su estrategia de supervivencia es más inteligente. No enfrenta al más fuerte. No compite con aquel cuya mordida puede triturar un cráneo. El puma deambula por los bordes de la sabana, donde la hierba se encuentra con los parches de bosque abierto, donde la luz del sol es suficiente para disipar las sombras profundas que tanto favorecen al jaguar. Aquí, él es el rey. El puma no vive en manadas. A diferencia del lobo o el león, es un viajero solitario, un guerrero que no necesita aliados. Cada puma domina un territorio que abarca entre 130 y 260 kilómetros cuadrados, a veces incluso más. En esa inmensidad, él es el rey. Caza solo, vaga solo, lucha solo. Pero la soledad no es debilidad. El puma es el felino más adaptable de América. Puede vivir en lugares donde ningún otro gran gato se atrevería. Desiertos áridos, montañas heladas, praderas azotadas por el viento. No necesita tanta agua como el jaguar. Puede sobrevivir días bebiendo solo la sangre de sus presas. Un depredador diseñado para resistir. Bajo la luz tenue, el puma se detiene. Sus ojos grises escanean la llanura. Un grupo de guanacos, los antílopes de Sudamérica, avanza con cautela por la sabana. Cuerpos esbeltos, patas largas para correr, ojos grandes siempre atentos al peligro. El puma permanece inmóvil, no hace ningún movimiento. Está esperando el momento perfecto. En una persecución, no solo la presa corre sobre la delgada línea entre la vida y la muerte. El depredador, esa máquina letal, también enfrenta su propio destino. El puma puede alcanzar los 80 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Cada salto puede cubrir hasta 12 metros, como un torbellino dorado que atraviesa la sabana con velocidad y ferocidad. Pero solo tiene unos instantes. No puede mantener esa velocidad por mucho tiempo. Si no atrapa a su presa de inmediato, la caza habrá fracasado. Cazar bajo el sol abrasador del mediodía no es tarea fácil. Aún no ataca, solo observa. Y la paciencia es parte del juego. Históricamente, el puma fue el felino más extendido de América, desde las montañas rocosas en el norte, cruzando la selva amazónica, hasta las mesetas de la Patagonia. Pero con la llegada del hombre, los bosques fueron arrasados, las sabanas quemadas. Y el puma fue perseguido. Se convirtió en enemigo de los ganaderos, una amenaza para su ganado. Fue cazado sin piedad. Hoy, en muchos lugares, el puma ha desaparecido. Pero en el Gran Chaco sigue aquí. Nunca se fue del todo.
Solo se retiró a las sombras, observando a los humanos, esperando el momento adecuado. El puma no es el más grande, no es el más fuerte, pero es el más resistente. Una criatura a la que Dios le dio paciencia, inteligencia y una increíble capacidad de adaptación. Para algunas tribus indígenas de Sudamérica, el puma es el espíritu de la tierra, un símbolo de paciencia y fuerza silenciosa. No necesita un poder absoluto para dominar. Solo necesita tiempo, y el tiempo siempre está de su lado, sin prisa, sin miedo. El puma sigue caminando, porque sabe que sigue siendo el rey de esta tierra. Su presa sigue avanzando con pasos cautelosos sobre la tierra resquebrajada. No lo saben, o quizás lo saben, pero siguen su camino. El miedo nunca ha sido el estilo de supervivencia de las criaturas que habitan aquí. El viento cambia de dirección. El sol ilumina su pelaje rojizo, haciéndolos destacar en la árida sabana. Son viajeros del desierto, almas errantes de la sabana, siempre corriendo, siempre buscando, pero nunca deteniéndose por completo. Detrás de ellos, la muerte sigue cada uno de sus pasos. El sol está en su punto más alto. La luz abrasadora cae sobre la sabana reseca, bañando los campos de hierba marchita y los viejos árboles de quebracho, los últimos sobrevivientes de un imperio caído. El Gran Chaco nunca ha sido un lugar amable. Aquí, hasta el aire lleva el peso de la dureza. Hubo un tiempo en que los guanacos dominaban estas llanuras. 50 millones de ellos recorrían Sudamérica, desde los Andes nevados hasta la estepa patagónica y las tierras semiáridas del Gran Chaco. Pero eso fue antes de la llegada del hombre. Fueron cazados, expulsados de sus territorios. Sus vastas manadas se desvanecieron. Los viajeros de la sabana se convirtieron en sombras de un pasado olvidado. En Bolivia quedan menos de 200 individuos. En Paraguay, ni siquiera 20. Pero los guanacos no se rinden fácilmente. Han evolucionado durante miles de años, resistiendo algunas de las épocas más secas del planeta. No son los más fuertes, pero sí los más resistentes. El guanaco no tiene colmillos, ni cuernos, ni armas, salvo su velocidad. Cuando detecta el peligro, no pelea, corre. Y lo hace mejor que cualquier otro herbívoro del Gran Chaco. A 56 kilómetros por hora puede dejar atrás a la mayoría de los depredadores. Pero el puma no siempre tiene la ventaja. Puede alcanzar 80 kilómetros por hora, pero no puede mantener esa velocidad por mucho tiempo. Él lo sabe, y el guanaco también lo sabe. La estrategia del guanaco es prolongar la persecución. No solo corre, sino que cambia de dirección constantemente, haciendo giros bruscos para desequilibrar al puma y agotar su energía. Pero esta vez, el guanaco ha cometido un error. Uno de ellos se retrasó un instante, tal vez una cría o un anciano, solo una fracción de segundo. Pero para el puma, eso es todo lo que necesita. El estruendo de los cascos resuena en la sabana. La tierra árida tiembla bajo el frenesí de la persecución. El polvo se alza en remolinos, ocultando el horizonte. El puma no cede. El instinto de supervivencia empuja al guanaco hacia un bosque disperso. Allí puede haber una oportunidad. Allí puede haber esperanza. Pero la distancia se reduce. El momento decisivo ha llegado, y un salto letal está a punto de poner fin a su carrera. El guanaco no mira atrás. No necesita saber su destino. Tal vez escape, tal vez no, pero ha corrido. Ha luchado con la única arma que la naturaleza le dio. Nació para correr, para sobrevivir. Y si esta no es su última carrera, seguirá vagando por la sabana como un viajero eterno, como una parte inseparable del Gran Chaco. Pero hoy no es el afortunado. Hoy su historia termina aquí. El olor de la carroña ha atraído a otro visitante, el lobo de crin.
El puma ya se ha marchado, pero la seguridad del lobo de crin sigue siendo un misterio. No es un cazador formidable como el puma, ni un gobernante de las sombras como el jaguar. Es un oportunista, una sombra errante que merodea los banquetes que otros dejan atrás. En esta tierra implacable, el lobo de crin es un extraño. A diferencia de cualquier otro cánido salvaje, su cuerpo es inusualmente alto, moviéndose con una gracia fantasmal sobre la hierba. Su pelaje rojo intenso contrasta con la crin negra erizada, una advertencia silenciosa. Para quien lo ve por primera vez, parece una criatura imposible, una mezcla entre lobo, zorro y el espíritu errante de la sabana. Pero no es ninguna de esas cosas. Es una rama solitaria de la evolución, un lobo sin manada en su propio continente. Y aquí, la soledad es la única forma de sobrevivir. En el Gran Chaco, solo sobreviven los que saben esperar. Quienes no tienen paciencia, mueren. El lobo de crin no es un cazador feroz, pero compensa con astucia y flexibilidad. No depende solo de la carroña. El 50% de su dieta es vegetal. Su alimento favorito es la Wolf Apple, un fruto amargo pero rico en agua y nutrientes, esencial para resistir los días más secos. También caza roedores, conejos, aves y serpientes. No es exigente, solo necesita seguir viviendo. Como tambores de guerra en la distancia. Desde el horizonte, una nube de polvo se alza. Una manada de pecarí de labios blancos avanza, su número tan grande que la tierra parece temblar bajo sus cascos. Pumas, jaguares, lobos de crin, nadie puede ignorar su llegada. A diferencia de los guanacos, que huyen ante el peligro, los white-lipped peccary no retroceden. Nunca están solos. Una manada puede alcanzar 300 individuos, y cuando se lanzan hacia adelante, nada los detiene. Un puma puede abatir a uno, pero jamás enfrentará a todo el grupo. Incluso el jaguar, el depredador supremo de la selva, piensa 2 veces antes de atacarlos. Los white-lipped peccary nunca permanecen en un solo lugar. Deben moverse constantemente en busca de alimento. La sabana del Gran Chaco es árida y despiadada. Solo los más resistentes sobreviven. Con un territorio que puede abarcar hasta 310 kilómetros cuadrados, las manadas de pecaríes son como nómadas incansables. Donde quiera que pasan, dejan huellas de transformación. Los senderos quedan revueltos, los árboles jóvenes son derribados. La sabana cambia bajo sus pisadas. Han existido durante millones de años, presenciando la caída de civilizaciones. Han sobrevivido a las eras glaciares, al ascenso del ser humano como especie dominante. Pero ahora están al borde de la extinción, no por el puma, no por el jaguar, sino por el hombre. En solo 30 años, la población de white-lipped peccary ha disminuido en más del 80% en muchas regiones de Sudamérica. El Gran Chaco se está convirtiendo en un cementerio y los últimos nómadas de la sabana se están quedando sin tiempo. Esta destrucción es una amenaza que todos los seres vivos pueden sentir, pero la naturaleza siempre posee su propia fuerza. La vasta sabana del Gran Chaco nunca ha dejado de entonar su canción de vida. El polvo aún flota en el aire tras la estampida de los pecaríes de labios blancos que han desaparecido en la llanura. A lo lejos, desde las colinas bajas del Parque Nacional Defensores del Chaco, otra criatura observa en silencio. No es un cazador, no tiene colmillos ni una fuerza abrumadora. Pero posee otra ventaja: la velocidad. El ñandú mayor, el gran nómada de la sabana, permanece inmóvil, escuchando. Sabe lo que acaba de ocurrir. No le importa la manada de pecarí, pero sí le importa lo que lo sigue. Esta ave no nació para volar, nació para correr. El ñandú mayor estira su largo cuello, sus profundos ojos oscuros recorren los arbustos bajos, en busca del más mínimo movimiento. Su instinto de alerta no es algo que haya aprendido.
Nació con el miedo en su interior. Con casi 1,5 metros de altura y un peso de hasta 27 kilogramos, el ñandú mayor es el ave corredora más grande de América del Sur, una versión más pequeña pero igualmente formidable que el avestruz africano. Pero no se basa solo en su tamaño, es una máquina de velocidad. Si algo se mueve, una sombra, un leve crujido entre la hierba seca, su reacción es inmediata. Cuando corre, alcanza los 64 kilómetros por hora, con sus alas cortas extendidas para equilibrarse y cambiar de dirección en un instante. Un torbellino gris cruzando la sabana, y cuando se lanza a la carrera, ningún depredador puede alcanzarlo. El ñandú no tiene un territorio fijo, es un errante. Desde los pastizales de Paraguay hasta los bosques secos de Bolivia, desde las riberas del Pilcomayo hasta las llanuras abiertas de Argentina, su vida es movimiento. Si un lugar deja de ofrecer alimento, simplemente se marcha. No es un ave común, no se alimenta solo de semillas y pasto, es un omnívoro. Busca los frutos caídos del Wolf Apple, triturándolos con su pico. Atrapa insectos, ranas e incluso serpientes venenosas que mata de un golpe certero. No necesita tanta agua como otros habitantes de la sabana. Obtiene la humedad de sus presas, porque en esta tierra quien necesita agua es el más débil. Pero el ñandú no es solo un vagabundo solitario. Es también el guardián de la próxima generación. Con los primeros vientos de agosto llega la temporada de reproducción. Su instinto cambia. El plumaje de su cuello se oscurece, una señal de que está listo para luchar, no con garras ni con velocidad, sino con perseverancia. Debe atraer de 2 a 12 hembras. Ellas lo eligen, y tras el apareamiento le dejan su legado más preciado, los huevos. Pero, a diferencia de otras aves, la responsabilidad no es de las hembras. El macho es el que se queda. Cuando las hembras se marchan, no miran atrás. No necesitan hacerlo. Saben que quien se queda protegerá los huevos con su vida. Y ese es él, 6 semanas. Ese es el tiempo que deberá permanecer inmóvil, incubando los huevos bajo el sol abrasador del Gran Chaco, resistiendo la amenaza constante del puma, el lobo de crin y los humanos. Si alguien se acerca demasiado, no dudará en atacar. El ñandú mayor, el ave más veloz de Sudamérica, por primera vez en su vida, no huirá. Está listo para luchar. No importa cuán peligroso sea su oponente. Incluso los humanos lo saben. Cuando un ñandú macho protege su nido, lo mejor es no acercarse. Hubo un tiempo en que sus bandadas surcaban la sabana en grupos de cientos, moviéndose como olas vivientes sobre el pastizal. Pero ese tiempo ha pasado. La llegada del hombre ha destrozado su hogar. Los bosques han sido arrasados por el fuego para dar paso a los cultivos de soja. Las alambradas han fragmentado las tierras donde sus ancestros vagaban en libertad. Las carreteras han atravesado su mundo, convirtiendo al corredor más veloz del Gran Chaco en un fantasma atrapado en un mundo que ya no le pertenece. En Brasil es cazado por su carne. En Paraguay es criado en cautiverio por sus huevos. En Argentina es perseguido por máquinas y humanos. En solo 50 años, su población ha disminuido en más del 60%, y si nada cambia, podría desaparecer para siempre. Un leve movimiento en la hierba. Sin dudarlo, el ñandú se lanza a la carrera. No sabe de qué está huyendo. Tal vez un puma. Tal vez un lobo de crin. O tal vez simplemente está huyendo de la sombra de su propio destino. No necesita saberlo. Solo sabe una cosa. Detenerse significa morir. Y él aún no está listo para desaparecer. La sabana del Gran Chaco cambia una vez más. Desde el rastro polvoriento que dejó la estampida de los White-lipped peccary, desde los pastizales donde el ñandú mayor se desvaneció como un torbellino gris, el viento arrastra algo nuevo. Un aliento salado, un color que no pertenece a esta tierra árida. Al sur del Gran Chaco, donde el suelo se funde con los pantanos salinos,
donde el vapor asciende como un velo entre la realidad y la ilusión, aparece el flamenco chileno. No rugen como los pecarí, no corren como los ñandúes. Bailan, un ballet de supervivencia. Más de 1000 flamencos permanecen inmóviles en el agua poco profunda. Sus largas patas grisáceas y sus delgados tobillos rosados parecen suspendidos sobre un espejo que refleja el cielo. El sol brilla sobre la superficie del lago, incendiando sus plumajes carmesí. Pero esto no es una danza de paz. El agua en la que se sumergen no es dulce. Es un lago salino, rico en alcalinidad y minerales, donde las temperaturas alcanzan los 45 grados Celsius en la estación seca, donde el suelo cristaliza en cuchillas afiladas de sal. No muchas criaturas pueden vivir aquí, pero el flamenco chileno ha convertido este paraje hostil en su hogar. Sobrevive consumiendo lo que nadie más puede tocar. Es un depredador de lo diminuto. Su pico negro y curvado se sumerge al revés en el agua. Microorganismos, plancton, diminutas criaturas invisibles a simple vista, son pequeños, pero son la fuente del rojo vibrante de su plumaje. Sin ellas, su color se desvanecería. Sin su color, dejarían de ser ellos mismos. Y si este hábitat desaparece, ellos también lo harán. Los flamencos chilenos son la definición de paciencia. Cuando llega la época de reproducción, en agosto, los machos comienzan su cortejo. Cientos de ellos extienden el cuello, giran la cabeza, despliegan sus alas en un movimiento sincronizado. Una danza hipnótica sobre el agua teñida de rojo. Eligen a su pareja, pero solo una vez en la vida. Cada pareja pone un único huevo, una apuesta a todo o nada por el futuro. Ambos padres lo protegen. Cuando el polluelo nace, no es rosado, es gris, frágil, totalmente dependiente. Un viento fuerte barre la laguna salina. De repente, los flamencos chilenos se elevan en masa. Cientos de alas extendidas, cientos de cuellos estilizados. El cielo se enciende de rosa. Aún están aquí, aún luchan. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Tal vez algún día este lago se secará por completo. El viento abrasador cruzará el suelo agrietado, pero ya no habrá nadie para alzarse en su defensa. La vasta sabana del Gran Chaco se desvanece en la distancia. El suelo bajo los pies se endurece, se vuelve áspero. La hierba escasea. Las señales de vida comienzan a desvanecerse. El viento barre la llanura, cargado de un calor seco e implacable. Frente a nosotros solo queda un paisaje desolado. Los densos bosques han desaparecido, dejando atrás matorrales espinosos y brazos de cactus alzados al cielo como una oración desesperada. Esta tierra no es para los débiles. Cactus Stands, un reino distinto, un mundo gobernado por el desierto. De día, el sol calcina todo lo que hay debajo de él. 38 grados Celsius. El calor hace temblar el aire como un espejismo. El suelo quema. La arena y la grava crujen bajo cada paso. Aquí, ninguna gota de agua sobrevive por mucho tiempo. Pero al caer la noche, el mundo se invierte. El sol desaparece, llevándose consigo todo rastro de calor. 10 grados Celsius. El frío muerde la piel como una cuchilla invisible. La tierra, abrasadora durante el día, ahora es piedra helada. Un contraste brutal. Fuego bajo el sol, hielo bajo las estrellas. Solo los más fuertes resisten aquí. En medio de esta tierra árida, una planta se alza como las torres de Dios, la Stetsonia corine. Con una altura de 4,5 a 12 metros, su tronco espinoso es tan robusto que parece forjado en acero. Sus espinas, de hasta 8 centímetros de largo, no existen para atacar, sino para proteger cada gota de agua preciosa en su interior. Es una prueba viviente del milagro de la supervivencia. Aquí, la lluvia es tan escasa que parece una leyenda, pero cuando una gota cae,
La Stetsonia corain la atrapa, la absorbe y no deja que se desperdicie ni un solo instante. Desde la distancia, Cactus Stands parece un cementerio, un lugar donde la vida parece haber sido borrada hace mucho tiempo. Pero no es así. Este es el dominio de los que desafían a la naturaleza. Aquí no hay frondosas copas de árboles, pero lo que aún persiste son auténticos guerreros. No hay ríos que crucen esta tierra. No hay sombras que brinden alivio, solo espinas afiladas, rocas implacables y el silencio de un mundo que no perdona. Este lugar no es para quienes buscan lo fácil, solo para aquellos que han aceptado la dureza del desierto como parte de sí mismos. Los que no necesitan sombra, ni agua dulce, ni refugio, solo una mínima oportunidad, y cuando la encuentran, nunca la dejan ir. Esta es la serpiente coral argentina, una criatura venenosa de belleza letal. Su cuerpo esbelto está adornado con bandas alternas de rojo, negro y amarillo, un patrón vibrante que es tanto hipnótico como una advertencia mortal. Estos colores no solo sirven como camuflaje, sino también como una clara señal para los depredadores. Mantente lejos. Su dieta se compone de pequeños reptiles e insectos. Su capacidad de adaptación a los cambios extremos de temperatura es un testimonio de su resistencia y habilidades de supervivencia. Para soportar las condiciones hostiles, ha desarrollado la capacidad de excavar y refugiarse bajo tierra, protegiéndose tanto del calor abrasador del día como del frío cortante de la noche. Investigaciones recientes indican que muchas serpientes en esta región han evolucionado hacia un estilo de vida subterráneo, como respuesta a las altas temperaturas y la facilidad de excavar en suelos arenosos. A pesar de su veneno letal, la serpiente coral argentina no es agresiva con los humanos. Sin embargo, si se siente amenazada, no dudará en usar su arma más temida. Por eso, el respeto y la distancia son esenciales para garantizar la seguridad de ambos. Otro guerrero incansable de esta tierra implacable es el búho mochuelo ferruginoso. Con apenas 15 centímetros de altura, su valentía supera con creces su tamaño. Su característico plumaje marrón rojizo le permite camuflarse perfectamente entre los áridos paisajes de los bosques de cactus. A pesar de su pequeña estatura, este búho no duda en atacar aves que le doblan en tamaño, demostrando una ferocidad y destreza de caza extraordinarias. Su dieta es variada: insectos, pequeños reptiles, mamíferos diminutos e incluso otras aves. Su capacidad de adaptación a entornos extremos lo ha convertido en una de las especies de búhos más comunes en los trópicos de América. Aquí, en Cactus Stands, encuentra refugio en los huecos de los árboles o incluso en los troncos de cactus gigantes, donde se protege de depredadores y del clima implacable. Pequeño, pero indispensable, este cazador silencioso desempeña un papel crucial en el ecosistema. Regula las poblaciones de insectos y roedores, manteniendo el equilibrio en este mundo de espinas y roca. Las aguas silenciosas serpentean entre los densos bosques verdes, donde la vida se entrelaza entre la luz y la sombra. El río Paraguay y el río Paraná, las dos arterias principales del Gran Chaco, recorren esta tierra semiárida, creando exuberantes bosques ribereños en medio de un mundo implacable. Cuando llega la temporada de lluvias, el agua se eleva, inundando cientos de millas de bosque. Pero luego retrocede, dejando tras de sí llanuras de barro agrietado, donde la vida debe adaptarse una vez más para sobrevivir. Los árboles resistentes a la sequía permanecen firmes, mientras los ríos se contraen, revelando bancos de arena que brillan bajo el sol. Este cambio constante no es un fenómeno aleatorio, sino una ley de la naturaleza que ha regido esta tierra por miles de años. Las criaturas que habitan aquí no solo han aprendido a sobrevivir, sino a prosperar siguiendo el ritmo implacable de su entorno.
el jaguar ha llegado. El depredador supremo del Gran Chaco, conocido por su mordida poderosa capaz de atravesar caparazones de tortugas o cráneos de sus presas. Bajo el denso follaje, sus ojos verde esmeralda penetran la penumbra. Este felino no es un nómada errante. Es el soberano de esta selva, el dominador de las tierras ribereñas donde el agua y la vida se entrelazan. Moldeado por la mano del Creador, es la cúspide evolutiva de los grandes felinos en América. Sus ancestros, los jaguares prehistóricos, dominaron esta región hace más de 2 millones de años. Evolucionaron de una rama común con los leopardos asiáticos antes de cruzar el puente terrestre de Bering hacia el interior de Sudamérica. Ahora, patrulla en solitario. Su territorio se extiende por más de 80 kilómetros cuadrados, a lo largo de los afluentes del río Paraguay y el río Paraná. Cada huella en el barro es una declaración de dominio. Los machos nunca perdonan a los intrusos. Solo las hembras son bienvenidas en su dominio, y únicamente durante la temporada de apareamiento. Esta noche tiene hambre. Con el estómago vacío, la sangre le hierve ante la inminencia de la caza. El viento trae el aroma de un pequeño ciervo bebiendo agua a menos de 60 metros. El jaguar se agazapa. Este es el instante donde la vida y la muerte se separan por un suspiro. A diferencia del león, que caza en manada, el jaguar es un solitario. No persigue a su presa hasta agotarla como el guepardo. Es un maestro de la emboscada. Según un estudio de la Wildlife Conservation Society en 2023, la tasa de éxito en cacerías del jaguar alcanza el 50 a 60%, significativamente superior al 25 a 30% del león o al 30 a 40% del tigre. Se mueve lentamente, casi sin hacer un solo ruido. De repente, un salto poderoso. Su cuerpo de 100 kilogramos se lanza como una bala. Su mordida es la más fuerte entre todos los grandes felinos, casi 1.500 libras por pulgada cuadrada, lo suficiente para acabar con su presa de un solo ataque. Esta fuerza letal proviene de los colmillos del jaguar. En los zoológicos verás que algunos jaguares han perdido esta arma. Sus colmillos han sido extraídos. El mundo retorna a su ritmo habitual. El jaguar arrastra a su presa hacia un rincón oculto entre la maleza, lejos de carroñeros como el buitre negro o el ocelote. Aquí se alimentará, disfrutando de su botín en silencio. Pero no es solo un cazador. Es una pieza esencial del ecosistema. Según investigaciones de la organización Pantera, el jaguar actúa como un depredador clave, regulando el equilibrio natural. Sin él, las poblaciones de capibaras, caimanes y otros herbívoros podrían desbordarse, desestabilizando el frágil ecosistema de los bosques ribereños. Sin embargo, su destino está en peligro. Según datos recientes de la IUCN en 2024, la población de jaguares en el Gran Chaco ha disminuido más del 20% en las últimas 2 décadas. La deforestación para expandir la agricultura está reduciendo su hábitat. Pero hoy, el jaguar aún permanece, continúa patrullando su territorio. Sigue cazando con precisión letal. Sigue siendo el indiscutible soberano del Gran Chaco. Y los planes del jaguar se desvanecen en el aire si este ser decide alzar la voz, el mono aullador negro. Su llamado retumba a más de 3 kilómetros de distancia, atravesando el denso follaje y reverberando sobre las aguas silenciosas del río Paraguay, anunciando su territorio y la presencia del jaguar. Solo aquellos que habitan en lo más alto de los bosques ribereños tienen este privilegio.
Los bosques ribereños, las selvas a orillas de los ríos del Gran Chaco, son un mundo de troncos gigantes y lianas enredadas. El quebracho, tan duro como la piedra, es uno de sus emblemas. Cerca, el Stetsonia corín, un majestuoso cactus, se alza más de 9 metros, con espinas largas y afiladas que reflejan la luz del sol. Una combinación insólita, bosque tropical y cactus del desierto, pero una prueba irrefutable de la increíble adaptación. El mono aullador negro se aferra firmemente a la rama. Su cola, casi del mismo tamaño que su cuerpo, lo envuelve y lo mantiene estable. Su mundo está en las alturas, entre las copas de los árboles de los bosques ribereños, donde la luz se filtra entre las hojas y el viento arrastra la humedad del río. Aquí el alimento nunca falta. Hojas, frutos maduros, flores silvestres, pero todo tiene un precio. Su dieta es baja en energía. El mono aullador negro necesita comer más de 1 kilo de hojas al día solo para sostener su cuerpo de 6 kilos. Su digestión es lenta, adaptada a una alimentación escasa en nutrientes. Pero más importante que la comida es el agua. Los bosques ribereños son de los pocos lugares en el Gran Chaco donde el agua fluye todo el año. Cuando llega la estación seca, la sabana se marchita y el suelo se agrieta, pero estos bosques siguen en pie. Las hojas permanecen verdes, los ríos siguen corriendo y la vida continúa. Pero no siempre en paz. El mayor enemigo del mono aullador negro no es el jaguar, ni el águila arpía, ni la boa constrictor. Es el ser humano. Los bosques caen bajo las hachas para dar paso a la ganadería y la agricultura. Los ríos cambian su curso por proyectos de irrigación. La sequía se prolonga y el alimento se vuelve más escaso. Un mono aullador negro se aventura fuera de la copa de los árboles, desplazándose por ramas secas y desnudas. No hay camino adelante. Está atrapado entre vacíos donde antes había una selva frondosa. Los bosques ribereños se están reduciendo, y con ellos, la vida se apaga poco a poco. Pero hoy, la manada sigue a salvo. En las copas más altas, siluetas oscuras y cubiertas de espeso pelaje se acurrucan unas contra otras cuando cae la noche. Respiran con calma en la penumbra. Otra noche tranquila ha pasado, y por la mañana volverán a aullar. Advertirán del jaguar, marcarán su territorio y recordarán al mundo que aún están aquí. No hay montañas imponentes ni cañones profundos, pero la intrincada red de ríos ha esculpido los rasgos únicos de esta tierra. El río Paraguay y el río Pilcomayo atraviesan el Gran Chaco, trayendo consigo el agua vital durante los escasos meses de lluvia. Al amanecer, los que habitan en lo alto ya han hecho oír su voz, mientras los de abajo aguardan su momento. Bajo la superficie, el silencio es letal. No hay sonido, no hay señales de vida. Solo una sombra de casi 2 metros, deslizándose sigilosamente sobre el lecho de barro blando. El caimán de anteojos ha estado aquí desde el alba. Permaneció inmóvil durante horas, con solo sus ojos asomando sobre la superficie, oculto entre las ramas caídas en la orilla. No tiene prisa, solo los impacientes mueren de hambre. Hace millones de años, sus ancestros, gigantescos reptiles del Cretácico, dominaban los pantanos de un mundo sin humanos. A lo largo de milenios, evolucionaron, reduciendo su tamaño y perfeccionando sus habilidades de caza. Ya no son monstruos colosales, pero aún conservan su instinto asesino primitivo. No necesitan ser rápidos, solo precisos. Cualquier criatura que se adentre en su territorio pagará el precio. Hoy, el primer desafortunado es un venado. Un leve movimiento, una sombra que se dispara al instante,
Todo termina en un parpadeo. Sus mandíbulas se cierran con una fuerza de casi 3.000 libras por pulgada cuadrada. Una mordida letal, la táctica que ha permitido a esta especie sobrevivir durante millones de años. En los bosques ribereños, la red de ríos no es un obstáculo, sino una ventaja para cualquier depredador que sepa nadar. ¿Qué pasará cuando los dos cazadores supremos del Gran Chaco se enfrenten en un duelo épico? Prepárate para el combate definitivo por la supervivencia, caimán contra jaguar. ¿Quién saldrá victorioso? Un jaguar nadando no es tan inusual como podrías pensar. De hecho, es el felino más acuático de todos los grandes gatos. Un macho imponente, está cruzando el río en busca de su presa. Acecha sigilosamente a lo largo de la orilla. Pueden cazar casi cualquier vertebrado ribereño dentro de su hábitat. Así que cualquier cosa en este lugar es un posible alimento en su menú. Sin la cobertura de los árboles, el agua se convierte en su mejor aliada, permitiéndole acechar con un camuflaje perfecto. Aunque está nadando, no hay salpicaduras, ni un solo ruido que delate su presencia. En la orilla, un pequeño caimán toma el sol, sin sospechar el peligro inminente. Este jaguar macho es un cazador experto. El caimán ya no lucha. La mordida letal y los aterradores colmillos del jaguar han cortado por completo su sistema nervioso central. Ahora, la presa será transportada a un lugar seguro, donde podrá ser devorada en cualquier momento. Derrotando al caimán, el jaguar reafirma su posición como el depredador supremo en el ecosistema de los bosques ribereños. Cualquiera que viva aquí posee un instinto de supervivencia inquebrantable. Durante miles de años, las tribus indígenas han coexistido con la naturaleza. Aprendieron a leer las señales del río, a predecir el ritmo de las lluvias y a conocer cada planta, ya sea para curar o alimentar. Hoy en día, más de 9 millones de personas habitan el Gran Chaco, desde comunidades indígenas como los guaraní, ayoreo y ixir, hasta agricultores y ganaderos que han transformado estas tierras. Pero el equilibrio que existía está siendo destruido. Cada mes, más de 345 kilómetros cuadrados de bosque desaparecen. Zonas que antes eran refugio de miles de criaturas, ahora son vastas llanuras desoladas, donde las máquinas remueven la tierra fértil para dar paso a cultivos de soja y ganado. Los ríos ya no fluyen libremente como antes, detenidos por presas y sistemas de irrigación. Pero incluso ante esta amenaza, la selva sigue resistiendo. Este es un mundo donde la adaptación es la clave. Un lugar donde, aunque el curso natural sea interrumpido, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Los bosques ribereños, una creación de Dios, siguen en pie. Y aunque el ser humano deje su huella, la naturaleza siempre encontrará una forma de recuperarse si se le da la oportunidad. Observemos la transformación de los bosques ribereños con la llegada de la lluvia. El agua vuelve a elevarse, las crecidas regresan, trayendo consigo sedimentos y vida. Tras las fuertes lluvias, el caudal de los ríos Paraguay y Paraná aumenta, convirtiendo los bosques ribereños en vastas tierras inundadas. Estas depresiones, conocidas como humedales, crean un hábitat diverso para innumerables especies. Pero esto es solo una parte de los humedales. Dentro de este ecosistema se encuentran pantanos y extensos lagos estacionales. Los bañados de Issozok son un ejemplo de ello. Este pantano recibe gran parte del agua del río Parapetí y ha sido reconocido bajo la Convención de Ramsar, lo que le otorga protección internacional. La vegetación aquí es sorprendentemente diversa, con altas gramíneas y arbustos resistentes al agua. Los cambios estacionales en los niveles de agua
no solo moldean el paisaje, sino que también influyen profundamente en la vida de los seres que lo habitan. En estos humedales, la existencia sigue un ritmo único, donde tanto la flora como la fauna deben adaptarse a un entorno en constante transformación. Con el tiempo, algunas plantas comenzarán a sofocar las aguas tranquilas del Gran Chaco. Hierba tierna, raíces, vegetación acuática. Eso es todo lo que esta criatura necesita para sobrevivir. El capibara, el roedor más grande del mundo, es un comedor incansable. Tiene el tamaño de un cerdo pequeño y suele encontrarse revolcándose en el agua. Sus orejas, ojos y nariz sobresalen apenas sobre la superficie cuando nada, mientras sus patas palmeadas le dan la misma agilidad que un caimán, su equivalente en la Amazonía. Viven en manadas para protegerse de los depredadores. Los adultos lideran con cuerpos robustos de casi 65 kilogramos, pelaje espeso y ojos pequeños pero siempre alerta. Los más jóvenes, de apenas 50 centímetros, corretean detrás con solo unos meses de vida, pero ya conociendo el miedo. Sobrevivir aquí nunca es fácil. La vigilancia es constante, pero el cazador ya ha llegado. No hay un rugido de jaguar, solo la mirada acechante del caimán de anteojos. El instinto de supervivencia está en su sangre. No hay tiempo que perder. Se lanzan al agua en una retirada caótica. El caimán agotará a su presa y atrapará a un capibara si tiene la oportunidad. Las crías nadan desesperadas hacia la seguridad de la manada. Las sombras vuelven a esconderse en el agua. Esta noche, el jaguar llegará. El caimán seguirá esperando. Pero la manada de capibaras aún sigue aquí, lista para enfrentar un nuevo día en el despiadado mundo de los humedales. El aire denso y sofocante envuelve los humedales. El sol cuelga en lo alto del cielo del Gran Chaco. Los capibaras no huyen sin necesidad. Son mucho más pacientes que otras especies. El hambre llega más rápido que el calor. Pero a diferencia de otros roedores, su sistema digestivo no es lo suficientemente eficiente para extraer todos los nutrientes de las plantas. Así que hacen algo que pocos esperarían. Se comen sus propios excrementos. No es una señal de enfermedad ni desesperación. Es una estrategia de supervivencia. Una segunda digestión les permite absorber al máximo los nutrientes que su sistema no pudo procesar la primera vez. La superficie del agua aún no está completamente en calma. La manada de capibaras se ha refugiado entre la hierba alta, evitando el calor sofocante de los humedales. Pero no todas las criaturas buscan sombra para descansar. Cuando los demás reducen el ritmo, otro depredador inicia su jornada. El lobo de río gigante, uno de los cazadores más temibles de los humedales del Gran Chaco. Poderosas colas baten el agua con fuerza, salpicando mientras la manada de nutrias se desplaza a una velocidad impresionante. Un adulto puede medir casi 1,8 metros y pesar más de 35 kilos, con un cuerpo alargado cubierto por un pelaje denso e impermeable. Un sonido inconfundible resuena, señalando el inicio de la cacería. Los llamados agudos y su exhibición de agilidad acuática son una declaración de dominio en los humedales salvajes. El líder, el más grande y fuerte, guía a su clan. Sus ojos afilados detectan un banco de peces escondiéndose. Ningún pez tiene oportunidad contra la estrategia de caza perfecta del lobo de río gigante. Sin necesidad de señales evidentes, solo una mirada basta para que toda la manada se lance al ataque, cada miembro con un rol preciso. Los peces pequeños entran en pánico al ser acorralados hacia la orilla. Las nutrias jóvenes, con la impaciencia de los cazadores en formación, esperan como trampas vivientes. Un salto repentino. El agua explota en un caos efímero. Un pez lucha desesperadamente, pero su destino está sellado. La familia de nutrias se dispone a festín.
La vida en el pantanal nunca es tranquila. Los humedales ofrecen un banquete abundante, pero aquí, el más fuerte devora al más débil. El caimán, no solo un depredador temible, sino también un enemigo mortal del lobo de río gigante. Esta manada de nutrias siempre está en guardia. Ante el menor indicio de peligro, el líder alza la cabeza, emitiendo un chillido estridente, y el grupo se une, formando una defensa impenetrable. Están listos para enfrentarse a cualquiera que ose invadir su territorio. Hoy, la comida transcurre sin interrupciones. Nadan, juegan, como si fuera un entrenamiento para las generaciones más jóvenes. Pero la vida no siempre es tan sencilla. Los guerreros de los humedales saben que, en este mundo de aguas cambiantes, un instante de distracción puede convertirlos en la presa de otro. Al caer la tarde, la familia de nutrias regresa a la orilla, donde han construido su refugio con troncos caídos. Las crías son protegidas y cuidadas por los adultos. El líder se mantiene en silencio, sus orejas erguidas como un radar, atento al murmullo del agua. Una vez más, exploremos lo que sucede cuando el cazador se convierte en la presa en las profundidades del agua. La piraña, con casi 30 centímetros de largo, infunde terror entre los peces más pequeños. Pero no imagina que la nutria gigante puede convertirla en su comida. Un buceo de 1,5 metros, una mordida precisa, y la piraña queda atrapada en las afiladas mandíbulas de la nutria. En segundos, la manada de nutrias emerge del agua para disfrutar su festín, dejando atrás un río silencioso y un cardumen de pirañas en fuga. Ahora es el turno de los peces más pequeños de huir. Las pirañas han entrado en acción con su arma más temible, mandíbulas con dientes afilados como navajas, dispuestos como sierras vivientes. Especialmente las pirañas de vientre rojo, las más agresivas de todas. Cuando comienza el festín, sus mandíbulas no descansan, capaces de arrancar grandes trozos de carne en segundos. Entre ellas, la piraña negra, fácilmente reconocible por sus ojos rojos, posee una de las mordidas más poderosas de su especie. Pero las pirañas no siempre son depredadoras. También son los limpiadores del ecosistema. No dudan en devorar cadáveres flotantes o peces heridos, ayudando a mantener el agua limpia y evitando la proliferación de bacterias. Este papel es crucial en los humedales, donde los restos de animales aumentan debido a las constantes fluctuaciones del entorno. Sin embargo, su ferocidad suele ser exagerada. En realidad, los ataques colectivos solo ocurren cuando la manada está desesperadamente hambrienta o es estimulada por el color rojo en el agua. El sol comienza a descender, tiñendo la superficie del río con tonos rojizos. Bajo el agua, los peces siguen su danza incesante. Los ojos acechan entre sombras. Los depredadores nunca duermen. Pero el lobo de río gigante sigue reinando sobre estas aguas, enfrentando cada día la brutalidad de los humedales del Gran Chaco. No solo el lobo de río gigante, la cigüeña más grande de América también forma parte del vibrante ritmo de vida en los humedales. Surca los cielos, recorriendo decenas de kilómetros al día en busca de presas. Su enorme pico es el terror de todas las criaturas pequeñas que habitan esta tierra. El amanecer ha llegado. El vapor se eleva desde los humedales, formando una fina neblina suspendida sobre el agua. Avanza en solitario, con cautela. En su mundo, un solo instante de distracción puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, incluso siendo el ciervo más grande de Sudamérica. El ciervo de los pantanos no habita en densos bosques ni deambula por las llanuras secas. Pertenece a los humedales, donde el agua y el barro son parte inseparable de su existencia.
Su historia comenzó hace miles de años, cuando sus ancestros se adaptaron a la vida en los extensos ríos de Sudamérica. A diferencia de otros ciervos, posee patas largas y pezuñas anchas con membranas flexibles, lo que le permite moverse con facilidad sobre el lodo blando. Cuando es necesario, nada con destreza, deslizándose entre la espesa vegetación acuática sin quedar atrapado. Pero incluso con todas estas adaptaciones, la supervivencia nunca ha sido sencilla. Con el sol ya alto, el ciervo de los pantanos comienza a buscar alimento. No es exigente. Los pastizales frescos, los lirios en flor, las ramas tiernas a orillas del río. Todo es un festín para él. Pero incluso mientras come, sus grandes orejas giran constantemente en todas direcciones, siempre alerta. Un solo error podría costarle la vida. El jaguar acecha desde la espesura de los bosques ribereños. Cuando llega el momento exacto, se lanza con una velocidad letal. Un golpe preciso al cuello y la cacería ha terminado. El ciervo de los pantanos lo sabe bien. Por eso evita las áreas boscosas, donde el jaguar puede emboscarlo. Prefiere las aguas poco profundas, donde sus patas largas le dan ventaja para moverse con rapidez. Pero incluso si escapa del jaguar, otra amenaza lo sigue acechando: el puma. A diferencia del jaguar, un cazador de sombras, el puma es un maestro de la paciencia. Puede aparecer en cualquier parte, desde las sabanas secas y los humedales hasta los matorrales densos. Observa desde la distancia, esperando el momento exacto en que su presa baje la guardia. El canto de los insectos llena el aire. A lo lejos, un grupo de guacamayos jacintos cruza el cielo púrpura, buscando refugio. Bajo el denso follaje, el tapir sudamericano emerge lentamente de su escondite. El tapir no es amante del día. Bajo el calor sofocante del Gran Chaco, pasa la mayor parte del tiempo oculto en los bosques ribereños o sumergido en el agua. Puede permanecer bajo el agua por más de un minuto. Una habilidad extraordinaria que le permite escapar de amenazas inesperadas. Pero cuando el sol se oculta, este mundo le pertenece. Sus robustas pezuñas lo ayudan a moverse con facilidad sobre el suelo fangoso de los humedales, una ventaja que pocas criaturas de gran tamaño poseen. Para el tapir, el Gran Chaco no es un obstáculo, sino un laberinto vivo. Conoce sus senderos ocultos, sus corrientes secretas, los lugares seguros donde nadie puede alcanzarlo. Atraviesa matorrales bajos, dirigiéndose hacia aguas poco profundas. Su alargada trompa se extiende, buscando hojas tiernas y ramas suaves. Con una dieta compuesta en un 85% de hojas y frutas, el tapir no tiene prisa. Mastica lentamente, triturando cada bocado con su poderosa mandíbula. Tras un descanso, el tapir reanuda su camino. Nunca permanece demasiado tiempo en un mismo lugar. El Gran Chaco cambia cada día, y él también. Se desplaza en busca de áreas donde la vegetación acaba de brotar. Sus mordiscos dejan ramas rotas, pequeñas marcas pero esenciales para el ecosistema. Las semillas de los frutos que consume caen al suelo, y algún día crecerán para convertirse en nuevos árboles. El tapir no lo sabe, pero es un arquitecto del bosque. Avanza lentamente, recorriendo los mismos senderos que ha transitado cientos de veces. Pero nada permanece igual. Un árbol caído tras una tormenta, un charco nuevo formado por la lluvia, un manto vegetal diferente cubriendo la tierra. El Gran Chaco nunca deja de transformarse y el tapir es parte de ese cambio. Sin embargo, la vida en los humedales no es sencilla. A pesar de su gran tamaño y piel gruesa, debe enfrentar a peligrosos depredadores como el jaguar y el caimán. La constante presencia de estos cazadores obliga al tapir a mantenerse siempre alerta y a emplear todas sus habilidades para sobrevivir. Pero la mayor amenaza no tiene colmillos ni garras, la caza furtiva y la destrucción de su hábitat debido a la actividad humana lo han puesto en peligro. Proteger al tapir es más urgente que nunca.
Los humedales se convierten en el punto de encuentro de gigantes. Hace millones de años, el mayor de los osos hormigueros ya caminaba por estas tierras, tras separarse de su ancestro común con los perezosos dentro del orden Pilosa. El oso hormiguero gigante alcanza una longitud de 2,1 metros y un peso de aproximadamente 45 kilogramos. Su distintivo hocico alargado y su espeso pelaje gris o marrón lo hacen inconfundible en el paisaje. Su lengua, de aproximadamente 60 centímetros de largo, puede moverse hasta 150 veces por minuto. Está cubierta de una gruesa capa de saliva pegajosa, lo que le permite atrapar hormigas y termitas con gran eficacia. No tiene dientes, pero su estómago posee potentes músculos que trituran a sus presas. Cada día, un oso hormiguero gigante puede consumir hasta 35.000 hormigas y termitas. Si deseas presenciar su vida en la naturaleza, la respuesta no es tan simple. El oso hormiguero gigante es un animal diurno en hábitats con baja presencia humana. Sin embargo, en zonas donde la actividad humana es constante, ha adaptado su comportamiento y se vuelve nocturno para evitar encuentros. Su día a día gira en torno a una única misión: buscar alimento. Las aguas estancadas y el lodo pueden dificultar el movimiento, pero ha desarrollado poderosas patas delanteras y largas garras para excavar y desplazarse con facilidad sobre terrenos blandos. Su denso pelaje lo protege de insectos y del clima extremo. Pero su mayor amenaza no son las condiciones naturales, sino la destrucción de su hábitat y la caza, factores que lo han llevado a un estado de vulnerabilidad. Su supervivencia depende de acciones urgentes de conservación, una nueva prueba de la creación de Dios. La temporada seca comienza. El agua se retira, anunciando un cambio inminente en el ecosistema. La vida sigue resistiendo en este reino salvaje, donde las temperaturas oscilan entre los extremos. Aquí, la sed puede acabar con los débiles bajo el sol abrasador del día, pero el frío los consume sin piedad por la noche. Desde las densas selvas hasta los humedales, desde las vastas praderas hasta los áridos campos de cactus, cada rincón del Gran Chaco cuenta una historia de supervivencia. Aquí, el jaguar domina las sombras. El puma acecha entre la hierba alta. Los black howler llenan la selva con su canto ensordecedor. El caimán, un asesino oculto bajo la superficie. Los white-lipped peccary avanzan como un ejército imparable. Pero no solo los más fuertes sobreviven, los más pequeños también encuentran su camino. Aquí solo hay dos opciones: adaptarse o ser devorado. El Gran Chaco está muriendo, no por un golpe fatal, sino por millones de cortes diminutos. Cada día, una parte de esta tierra desaparece, sin ruido, sin advertencia. No es el jaguar cazando, no es el río secándose por sí solo. Es la naturaleza desangrándose bajo las manos del hombre. Las máquinas rugen, desgarrando el suelo. Los bosques milenarios caen como guerreros vencidos. Los ríos son sofocados, evaporándose bajo un calor cada vez más cruel. El Gran Chaco ya no es la misma pintura salvaje de antaño. Un viento abrasador atraviesa los campos devastados. Hubo un tiempo en que esta tierra era selva densa, donde el jaguar, el señor de las sombras, acechaba bajo el dosel impenetrable, donde los black howler rugían al amanecer, donde los guanacos vagaban entre océanos de hierba. Pero ahora solo quedan tierra yerma y cenizas. 3,7 millones de hectáreas de bosque primario desaparecieron en 2023. El Gran Chaco, una de las regiones más golpeadas, perdió más de 600.000 hectáreas de selva en un solo año, el equivalente a un bosque del tamaño de Nueva York cada 12 meses. Las cicatrices en la tierra se profundizan. Sin árboles, no hay agua. Sin agua, no hay vida. El jaguar ha perdido su reino.
vaga entre los cultivos humanos, buscando refugio en un desierto de cemento y tierra desnuda. Hace una década, más de 2.000 jaguares recorrían el Gran Chaco. Hoy, menos de 200 sobreviven en Argentina. Los Black Howler han quedado en silencio. Ya no hay bosque donde su canto pueda resonar. Sin un dosel que los proteja, ahora son presas fáciles del puma, el lobo de crin y el hombre. Los White-lipped peccary han sido divididos. Las manadas que una vez cruzaban libremente el Gran Chaco han sido fragmentadas por la expansión agrícola, las carreteras y los alambres de púas. En Paraguay quedan menos de 5.000 individuos, y en el silencio de quienes alguna vez dominaron estas tierras, crecen los campos de soya. Pero el Gran Chaco no muere en silencio. Se resiste, se revuelve. El cambio climático ha convertido esta tierra en un horno ardiente. La temperatura media ha aumentado más de 1,5 grados Fahrenheit en solo 2 décadas. Las tormentas de polvo ahogan el cielo en un gris ceniciento. Las lluvias llegan tarde y son cada vez más escasas. En la última década, las precipitaciones han caído un 40%, dejando los ríos reducidos a frágiles hilos de agua. Y cuando la tierra ya no puede retener la humedad, el Gran Chaco arde. Solo en 2024, más de 17,9 millones de hectáreas de la Amazonía fueron consumidas por el fuego. El Gran Chaco no ha escapado a este destino. Los incendios avanzan sin control, devorando todo a su paso. Cactus centenarios, animales y las últimas esperanzas de vida. Pero, por más que la naturaleza se enfurezca, por más que las llamas devoren la tierra, el peor destructor del Gran Chaco no es la sequía, no es el fuego, es el hombre. Los bosques no caen por causas naturales, sino por codicia. 3,2 millones de cabezas de ganado ahora pastan en lo que antes fue selva tropical. El Gran Chaco se ha convertido en una gigantesca fábrica de carne. Las corporaciones multinacionales extienden los monocultivos de soya hasta el horizonte. El 40% de los bosques arrasados han sido reemplazados por plantaciones destinadas a la exportación de soya a China y Europa. El ser humano ha cortado las venas del Gran Chaco. El río Pilcomayo se seca lentamente. Las lagunas desaparecen. En el Chaco, los bosques se reducen cada vez más, dando paso a la expansión agrícola. ¿Crees que existe una forma de equilibrar la conservación y el desarrollo? Un ñandú mayor cruza la tierra reseca. Sus largas patas se extienden sobre cráteres de arena que alguna vez fueron lechos de ríos. Corre, como lo ha hecho durante millones de años, pero esta vez no huye de un depredador. Corre en busca de un lugar donde pueda sobrevivir. Pero ese lugar ya no existe. ¿Y nosotros? El Gran Chaco no necesita compasión, necesita acción. La pregunta no es cuánto tiempo más podrá resistir. La pregunta es cuánto tiempo nos queda para salvarlo. La respuesta está en las acciones que ya estamos llevando a cabo. Hemos asumido y cumplido la misión que Dios nos encomendó: proteger esta tierra sagrada. El Gran Chaco, una región antes devastada, está resurgiendo gracias a intensos esfuerzos de conservación. Desde la creación de reservas naturales hasta proyectos de reintroducción de fauna, estas iniciativas no solo salvan un ecosistema único, sino que también nos devuelven la esperanza. En 2014, se estableció el Parque Nacional El Impenetrable en Argentina, abarcando más de 3.300 kilómetros cuadrados. Este territorio se convirtió en un refugio seguro para especies en peligro como el jaguar y el tapir. En el pasado, estas criaturas enfrentaban la extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Gracias a una protección estricta, sus poblaciones han aumentado significativamente, especialmente la del jaguar, con la aparición de nuevos individuos en la región. The Nature Conservancy ha desarrollado múltiples proyectos en el Gran Chaco, centrados en la conservación de los bosques y la biodiversidad. Trabajando junto a comunidades locales, han promovido prácticas agrícolas sostenibles que reducen la presión sobre el medio ambiente.
Gracias a estos esfuerzos, la deforestación ha disminuido significativamente, permitiendo la restauración de miles de hectáreas de bosque en beneficio tanto de la naturaleza como de la humanidad. El Parque Nacional Defensores del Chaco, en Paraguay, es un bastión clave en la protección de los bosques y praderas de la región. Con una extensión masiva, alberga especies endémicas y ecosistemas únicos. Las patrullas de vigilancia y los programas de turismo ecológico no solo preservan la vida silvestre, sino que proporcionan ingresos sostenibles a las comunidades locales. La cooperación entre organizaciones internacionales y gobiernos locales ha sido crucial para la conservación. Proyectos como el uso de tecnología satelital de la NASA para mapear hábitats y monitorear los cambios ecológicos permiten identificar áreas prioritarias para la protección. Estos datos son esenciales para estrategias de conservación más eficaces y rápidas. El Gran Chaco aún tiene una oportunidad, pero el tiempo se agota. Reservas como el Impenetrable han demostrado que la recuperación es posible. Los proyectos de reintroducción han dado una segunda oportunidad a especies al borde de la desaparición. Pero no es suficiente. El jaguar sigue perdiendo territorio. Los bosques aún arden cada día. Las carreteras siguen fragmentando las rutas migratorias, dejando a las manadas aisladas y vulnerables. El ñandú mayor sigue corriendo. ¿Pero hacia dónde? Podemos cambiar esto. Apoyemos las reservas naturales. Luchemos contra la deforestación. Creemos corredores ecológicos para que la fauna pueda moverse sin peligro. Reduzcamos el consumo de productos provenientes de tierras devastadas. Actuemos ahora, antes de que los últimos sobrevivientes del Gran Chaco solo sean nombres en los libros de historia. El Gran Chaco no necesita compasión, necesita guerreros. Y nosotros seremos los más fuertes de todos. Si has estado en el Gran Chaco, no dudes en compartir tus conocimientos y experiencias en los comentarios. Tus relatos pueden inspirar y motivar nuevos esfuerzos de conservación, ayudando a proteger la vida silvestre y preservar este ecosistema para las futuras generaciones. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando las maravillas de la naturaleza con nosotros. O continúa descubriendo la lucha por la supervivencia en Patagonia, el último ecosistema salvaje de la Tierra. Sabana salvaje. Historias de supervivencia desde el corazón de África.